Amado, precioso líder, discípulo de Cristo, ungidos de Dios, ungidas de Dios, quiero que ustedes reflexionen conmigo en la palabra de Dios. Quiero que lo captes, lo que quiero transmitirte. Jesucristo es la roca eterna. Repito, Jesucristo es la roca eterna, así como oyes. Es la roca es de toda la eternidad, es eterna, no se mueve, es estable. Él no cambia ni varía para nada. Acompáñame a leer, a meditar en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, versículos del 1 hasta el 5. Escucha con cuidado. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Qué tremenda palabra. La palabra va a fluir, no solamente va a gotear como la lluvia, sino que va a fluir, va a destilará como el rocío. La palabra de Dios. Aquí está hablando de la palabra de Dios, y de eso es lo que está disfrutando este ministerio, esta congregación o este ministerio Siloé. Versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. En él no hay iniquidad, no hay corrupción. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Número 1, la palabra de Dios no se va a escasear mientras hay hombres y mujeres que salen de verdad de Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios. La palabra nunca va a dejar como dice acá, de distalar, o sea, no va a dejar de fluir. Siempre va a haber palabra. Y como dice acá, el nombre de Jehová proclamaré. Voy a publicar, voy a proclamar el nombre de Jehová. Hoy es Jesucristo. Número 2, en él no hay corrupción, no hay maldad, no hay iniquidad. Número 3, en él hay rectitud. Él es justo, él es recto. No hay corrupción alguna en él. Por eso es que en el Nuevo Testamento cuando dice Pablo o cuando dice Pedro, en él no se halló mentira en su boca, en él no hubo engaño. Entonces este Dios nos da
valores espirituales. Cuando digo valores, no me estoy refiriendo a las cualidades, virtudes, como la comunicación, como en todos esos puntos de cualidades morales. No me refiero a eso. Cuando hablo de valores me refiero como por ejemplo que el que manda congregarnos, como lo hizo en el tiempo de Moisés, él mismo manda congregarnos. El congregarnos es uno de nuestros valores espirituales. El congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? Porque hay una orden, hay un principio bíblico en la palabra. Acompáñame en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Dios le ordena a Moisés, cuando a Moisés le van a instalar como el sucesor de Moisés. Y Dios le ordena a Moisés que congreguen todos, sin excepción. Dice, harás congregar al pueblo. Y esto es en término general. Y acá va a poner ya los detalles. Varones, número 1. Mujeres, número 2. Niños, número 3. Extranjeros, número 4. O sea, ese de congregarse, también tienen que estar juntos los niños. Y acá la palabra niño abarca los de pecho, los que maman, los recién nacidos, los niños, niños o prejuveniles, pero todos en conjunto. Ahora, y dice acá que estuvieran en su ciudad, en tu casa, todos. No debes dejar a tu niño. Cuando vas a ir a congregarte, no le dejes a tus hijos, a tus niños en la casa. Tú allí escuchando la palabra, alabando a Dios y celebrando fiesta en honor a Dios. Y tus hijos se quedan. ¿Para qué se quedan? ¿Qué hacen mientras ellos se quedan en la casa con el celular, la televisión, el internet? Entonces tú los vas a perder a tus hijos si lo estás haciendo así. Aquí la orden es congregar tuyo. ¿Con qué razón? Número 1, para oír. Oigan, para oír. Vamos a tener que oír la palabra de Dios. Vamos a tener que oír lo que Dios va a hablar también. Y después, número 2, aprendan, para aprender. Entonces, el congregarnos es un valor espiritual porque se trata de trascendencia espiritual, celestial, de eternidad. Ahí no vas a hablar de política o de cómo hacerte rico o cómo hacer esto. No, vamos a oír palabra de Dios, a aprender palabra de Dios. Y el resultado va a ser el temor a Jehová. Dice, coma y teman a Jehová vuestro Dios. O sea que cuanto más oímos a Dios a través de su palabra, predicado por nuestro pastor o nuestro líder, entonces esa palabra que continuamente estamos aprendiendo va a traer como beneficio el conocer a Dios y tenerle ese temor reverente a Dios. Mira, y después dice, y cuiden, o sea, la vamos a tener que practicarlo, cumplir todas las palabras que hemos escuchado. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo repite ahí en ese capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, es conocido y muchas veces cuestionados por los evangélicos malignos, diabólicos, carnales, que atacan duro el congregar. El congregar. Algunos les dicen que vayan a congregar para sacarles plata y diezmos. Eso es lo que ataca. Dice el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 25, el versículo más conocido. Pero si tú lo meditas, guiado por el Espíritu Santo, esto en sí es una verdad
profunda, eterna, y la razón por qué el Espíritu Santo habla él de congregarnos, que no tenemos que tener el mal hábito de faltar. Dice el capítulo 10, el versículo 25. Dice, versículo 10, 25. Dice así. Mira lo que dice. No dejando, no dejando, esta palabra no, es una orden. No hay opción, tienes que congregar. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Otros tienen, pues eso son relativos, inconsecuentes. O sea que, ¿cómo le están conceptuando ellos de congregar? Es que ellos se la han metido en la cabeza, culto, y no tanto habla eso de la Biblia. Algún versículo que hay la palabra culto es un término que nace pues en las casonas de los internos jesuitas, sabe Dios cómo son. Pero lo que quiero hacerte resaltar es que la mala costumbre de faltar a congregarnos es porque subestimamos, minimizamos o no tiene valor el valor espiritual, el de congregarnos. Y acá, ¿qué dice? Exhortándonos, donde ambos nos podemos hacer ver. Algunos que nos pueden decir esto, hermano, es esto, te animo así. En ese sentido juega un papel importante el congregarnos. Pero más que ese detalle, quiero hacerte resaltar, es uno de nuestros valores espirituales de congregarnos, el congregar. ¿Por qué digo espirituales? Porque se trata de tu alma, se trata de la palabra, se trata de un asunto espiritual, se trata de la eternidad, a dónde va a parar tu alma. Eso se trata de conocer a Dios, y es una orden, ese es un valor, no es un hábito religioso, etcétera, etcétera. No. Ahora, la diferencia aquí no habla congregarnos un lugar específico, como lo llaman hoy día, congregar, ir al culto, el templo. Acá no dice un lugar, templo, casona, etcétera, no hay. Acá solamente hay un orden de congregar, hacer como nosotros nos reunimos en Siloé, todito la masa viene y hacemos fiesta para Dios. Es una celebración de agradecimiento a Dios por todos los días, de lunes a sábado, domingo en la mañana, que Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, sobre todo la vida que nos da, el aire que respiramos, y todo es una bendición de parte de Dios. Entonces habrá un momento que nos congregamos y donde podemos estudiar la palabra mucho más minuciosamente, es en los grupitos que tenemos, en los grupitos, o sea, la que comúnmente le llaman célula. Así como la iglesia primitiva se reunía en casas, nos reunimos también en casa para estudiar la palabra, para orar el uno por el otro. Ese también es uno de los valores. Te habla del valor de congregar a la célula también, al grupito, donde nos exhortamos, nos apoyamos, nos animamos, oramos el uno por el otro, por sus necesidades, cantamos y ofrendamos. O sea, todo eso es nuestros valores espirituales. Y tiene más sentido en las casas, como la iglesia primitiva estudiaban la palabra en las casas, pero también oraban, intercedían ahí. Por eso es parte de nuestros valores espirituales. Valores, escúchame, no vais a subestimar todo lo que hacemos. Las escuelas por un día es otro de los valores que tenemos. ¿Por qué? Porque las escuelas por un día nos equipan, nos instruyen en la palabra del Señor, nos equipan con la palabra de Dios para poder hacer un trabajo de discipulado con excelencia. Allí las escuelas por un día demora un día entero. Estudiamos la palabra
así incansablemente, y eso no trae provecho. Claro que sí trae provecho, te sana el alma, te sana tus emociones, te sana tu área neurológica, te sana tu cuerpo, trae bendición. Por eso yo lo llamo valores espirituales. Las escuelas, los retiros espirituales, muchas de liderazgo, eso es tremendo, donde el equipamiento es mucho más intenso. De ahí salimos bien equipados, bien fortalecidos, con más claridad lo que vamos a hacer, de lo que Dios nos habla, entendiendo la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, agradable. O sea, que ahí nos equipan las escuelas, en la escuela de liderazgo, de discipulado, y de los recién convertidos, cuando se van a los retiros espirituales, los recién convertidos, todo eso son nuestros valores espirituales, porque se trata a dónde va a terminar tu alma, en qué parte de la eternidad. Todo tiene trascendencia espiritual, celestial, y tiene que ver con la eternidad. Repito, no tratamos de política, no tratamos de negocio, no tratamos de prosperidad, no tratamos ninguna de eso. Ahora, los viernes es un lugar, un tiempo, un momento de estudiar la palabra de una manera profunda. Todo el liderazgo, toda la masa. ¿Por qué? Porque tiene que darse esto. ¿Qué de esto? Acompáñame al libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 5, versículo 11 y versículo 12. Mira lo que dice el 11, dice así el versículo 11: y Él mismo, o sea Dios, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué han sido constituidos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estar andando por ahí porque soy evangelista? Eso no. El versículo 12 nos da la respuesta con qué finalidad fueron constituidos estos ministerios, estos liderazgos. Versículo 12 dice: para perfeccionar. Aquí perfeccionar quiere decir capacitar, entrenar. También quiere decir equipar, instruir, fortalecer a toda la masa, a los santos, o sea, a toda la iglesia, a todos los santos. ¿Y para qué hay que entrenarlos, equiparlos, instruirlos, fortalecerlos a los santos, a la iglesia en todo su conjunto, a la iglesia, para que hagan la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo? O sea, ¿quiénes tratan de hacer el ministerio? El ministerio de la reconciliación, a la iglesia. Y para eso están los pastores, para instruirlos, equiparlos. Y ellos lo van a hacer porque se infiltran más rápido en la sociedad. Y también en el versículo 13 dice: para que todos llegamos a la misma fe, a una unidad fe, en conocer al Hijo de Dios, que es un varón perfecto. Y la tercera razón es para que no haya niños espirituales, evangélicos, cristianos con actitudes de niño, infantiles, tremendos viejos, o sea, se comportan como un niño, como un engreído, para cortar esa maldad. Entonces los ministerios están para eso. Entonces todo eso son otros valores espirituales, a lo menos para la iglesia, para el ministerio de Siloé. Para eso, escúchame, esto, hijo de Dios. Escúchame, líder, escúchame, discípulo, escúchame, hermana, hermano. Toma conciencia de esto. Y todos los que me escuchan y compartan los demás, enseñan a los demás, para que no hay niños engreídos en la congregación, sino todos estamos trabajando por causa de Cristo, agradeciéndole a Dios porque somos salvos. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque me has hecho entender que no es pérdida de tiempo ir a hacer el servicio, la fiesta, ir a todos los que son nuestros valores espirituales, para no perderlo. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén.